Bautízate ya, hermano, no vaciles en tu fe, repitiendo tus pecados en el nombre de Jesús. Repitiendo tus pecados en el nombre de Jesús. Jesús dio el mandamiento y Felipe lo cumplió, bautizando en Samaria en el nombre de Jesús. Bautizando en Samaria en el nombre de Jesús. En el aposento alto, mira del Pentecostés, Pedro dice que en ese hombre se debe de bautizar. Pedro dice que en ese hombre se debe de bautizar. Jesús dio el mandamiento, pocos son los que no creen, porque saben que en ese nombre nos tienen que aborrecer, porque saben que en ese nombre nos tienen que aborrecer. Gracias le damos al Padre de los que son reconocer el misterio de su nombre, el poderío el misterio de su nombre, el poderío No es fácil arrepentirse, no es fácil convertirse. Esa es la razón por qué no se dan frecuentes estos eventos de ir a las aguas. Porque el perseverar es una cosa, pero el arrepentirse y convertirse es otra. Sí, amén. Y eso es lo que cuesta. Sí, todo es en Por orden. eso que a su debido tiempo sale un hermano, sale otra hermana, quiero bautizar. Porque han perseverado posiblemente 5, 6, 7, 8 años o más. Pero como este es de conciencia, esto es de conciencia, es bien personal, hacerse un examen de sí mismo y decir, ya me arrepentí de esto, ya dejé lo otro. Conforme la palabra nos instruye a cada uno de nosotros y todo el tiempo que tenemos de perseverar, cada quien se va evaluando. Es una evaluación muy personal para poder ir a las aguas, porque nosotros podemos engañar a otro, nosotros podemos fingir, pero a Dios es el único que no se puede engañar. Sí, amén.
Él sabe perfectamente cómo está el hermano, cómo está la hermana que ha pedido bautizarse. Pero antes se ha concientizado por la palabra qué es lo que no debe de tener para poder ir a las aguas. Sí, amén. Entonces, yo creo que ya mis hermanos que van a ir a las aguas están conscientes de lo que van a hacer. Voy a leer la palabra solamente por un recordatorio. Y quiero leer en el Evangelio que escribiera el médico Lucas. En el capítulo 24, voy a leer del versículo 36 en adelante. Al 48. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vosotros, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, les dijo él, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados les dijo: ¿tened aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las sagradas escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, les dijo, sois testigos de estas cosas. Amén. Amén. Aquí nosotros vemos que el Señor Jesús se le aparece a los discípulos, ya que el Señor Jesús les había dicho a ellos que Él iba a ser capturado, entregado en manos de los pecadores para llevarlo a la muerte, para crucificarle. Pero era necesario que esto acontezca, les dijo el Señor. ¿Por qué? Porque ese era el plan divino de Él. Venir a darse el sacrificio Él mismo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Porque Él venía, oiga, a buscar y a salvar lo que se le había perdido a Israel. Amén. Luego tenía que hacer un sacrificio, derramar su sangre para poder perdonar los pecados para todos aquellos que creyeran.
Aquí vemos que Él los comisiona, les ordena a ellos que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. No deja ninguna persona afuera. No deja ningún país afuera. Todas las naciones a nivel mundial. Esta es la orden que le da el Señor a ellos. Ahora, pero antes de irse, aquí les está hablando y se les apareció, ya había resucitado. Pero antes de irse, porque la palabra dice que cuando Él resucitó, estuvo con ellos durante 40 días, instruyéndolos. Oiga, instruyéndolos, porque a ellos los deja de encargado a predicarle a todo el mundo. Así dice la palabra del Señor, porque así les ordenó Él: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Sí, amén. ¿Qué Gloria a quiere Dios. decir? Bendito Dios. Que la persona puede recibir al Señor como único y salvador. Puede perseverar 1, 2, 3, 4, 5 años o más, pero si no se bautiza, los pecados no le son perdonados. Sí, Oiga, amén. pero ¿de qué manera se le va a perdonar los pecados a la persona? Aquí hay requisitos. Oiga, pero antes le dice Él, en los Hechos capítulo 1, versículo 8, les dice: quedados aquí en Jerusalén por algunos días, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Bendito Dios. Oiga, aquí les dijo Él: quédense. Ustedes van a comenzar a predicar hasta que sean investidos o llenos del Espíritu Santo. Y así lo hicieron. Ellos esperaron en Jerusalén. Y a los 50 días ellos estaban reunidos en el aposento. Y de repente se llenó aquel aposento, aquella casa, oiga, de un viento. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Señor les dio idiomas, les dio lenguas que hablasen. Y comenzaron a hablar en lenguas. Y la gente que les oía estaban atónitos. ¿Por qué? Porque se admiraban que ellos hablasen en sus propias lenguas, en sus propios idiomas. Pero Dios lo hizo de esa manera para que entendieran el mensaje. Por eso les habló en los diferentes idiomas que podía la gente que estaba oyendo en ese momento. Pero algunos dicen que se burlaban de ellos. Dice que unos se expresaban: estos están llenos de mosto, estos están ebrios, en otras palabras, estos están borrachos, estos están llenos de vino, han tomado demasiado. Así se expresaba la gente. Pero oyendo esto, el apóstol Pedro dice que se puso en pie, él y los 11 más apóstoles, y les dijo: esto fue lo que, oiga, habló el profeta Joel. Él les explica que lo que estaba aconteciendo era una profecía que se estaba cumpliendo. Esto fue lo que habló el profeta Joel. Oiga, que en los postreros días o en los postreros tiempos el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Eso es lo que estaba aconteciendo. Él estaba aclarando que no estaban ebrios como ellos pensaban, que no habían tomado vino como ellos pensaban, sino que era una profecía que se estaba cumpliendo en ese momento. Entonces, como el Señor les había dicho que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén, ahí comienza a predicar el apóstol Pedro en Jerusalén y los demás apóstoles. Le dan
el cumplimiento a la palabra. Y aquella gente, oyendo el mensaje del apóstol Pedro, dice que se pusieron, se asustaron o se afligieron, porque el apóstol Pedro les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír estas palabras, dice que se compungieron de corazón, se afligieron y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Y viene la respuesta del apóstol Pedro, viene aquella palabra de aliento para ellos, y les dice el apóstol Pedro: arrepentidos, oiga, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Bendito Dios. Porque para vosotros es la promesa, les dijo, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así Amén. es. A todos los que el Señor llama a su redil, oiga, tienen que ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero les ordena el apóstol Pedro que se arrepintieran primero, como dijo el Señor a ellos, que se predicase en su nombre el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que decírsele a la gente que no es de parte mía, no es de parte de ninguno terrenal, sino que el Señor es el que pide que el hombre y la mujer se arrepienta. Así es. El Señor, cuando se hizo presente a esta tierra, cuando llegó por el mar de Galilea, Él dijo a la gente: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre ha querido el Señor que el ser humano se arrepienta. ¿De qué? ¿De qué quiere el Señor que se arrepienta la gente? De sus malos caminos, de su mal proceder, de su mal vivir. Yo solamente recuerdo que cuando el Señor vio a aquella gente en el tiempo de Noé, que se estaba multiplicando, Él dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque su corazón, dijo Él, solamente es continuamente al mal. El Señor está viendo a todo ser humano hoy en día, su conducta. Está viendo el Señor a todo ser humano, y no que se le queda a nadie, porque Él es el Todopoderoso. Él está viendo cómo se conduce el hombre y la mujer. Así Él es. necesita, oiga, la gente necesita arrepentirse para que el Señor le perdone los pecados. De otra manera, el apóstol Pedro dijo en otra reunión, en otro discurso, el primero lo tuvo en Jerusalén, luego otro lo tuvo en el pórtico de Salomón. Y esta vez dice que le rodeó mucha gente. En el pórtico de Salomón, por una sanidad que Dios hizo por medio del apóstol Pedro. Pero ya reunida la gente, Él les habló acerca del Señor Jesús también. Que no habían sido ellos los que habían dado la sanidad a aquel hombre, sino que el Señor Jesús había dado la sanidad a aquel Así hombre es, que le bendito afirmó Dios. los tobillos. Entonces, les dicen en los Hechos capítulo 3 versículo 19: así que les dice Él a ellos, a aquella gente que le estaba oyendo: arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados les sean borrados. Oiga, Jesús. ¿cómo tiene que ir la gente a las aguas arrepentida y convertida? El hombre y la mujer. Una nueva mujer, un nuevo hombre. Ya que el ser humano, desde que nace bajo de pecado, luego sigue creciendo y va acumulando más pecado. El hombre va creciendo, comienza a practicar la maldad. Y eso es necesario que se arrepienta para que el Señor Jesús se lo perdone. Y entonces, después de pasar las aguas, el hermano o la hermana
sale nueva criatura. Así es, bendito Pero Dios. si entra arrepentida y convertida, Son borrados. entonces, pero si entra el mismo o la misma, cuando digo la misma o el mismo, se refiere que no haya cambiado. No le va a ser efectivo el invocar el nombre. No hay remisión. Solamente que vaya arrepentido y convertido el hombre. Entonces se cumple que el Señor borra los pecados. De la otra manera no. Entonces, de esa manera tiene que ir el hombre a las aguas. Y nosotros estamos conscientes que a los apóstoles se les fue ordenado que en el nombre del Señor Jesús se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Por eso el apóstol Pedro les dice a los de Israel en aquel entonces: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Sí, amén, gloria a Dios. Entonces, y así continuaron ellos. El Señor fue llamando más gente, fue añadiendo más a la iglesia. Y dice la palabra que todo lo que iba añadiendo el Señor a la iglesia, oiga, aquellos 3,000 que el Señor añadió en el primer discurso, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la enseñanza de ellos, o sea que la vivía. De otra manera no se puede alcanzar la vida eterna. Entonces tenemos ejemplo cómo el Señor iba llamando. Llamó a Cornelio. Oiga, hay personas que dicen que el bautismo en el nombre del Señor Jesús solamente es para los judíos, dicen la gente, pero no, tenemos prueba por la palabra. En el capítulo 10 de los Hechos, ahí vemos que el Señor llama a Cornelio, un hombre gentil. Le habla por medio de un ángel, le habla en una visión y le dice que mande a traer a Pedro. Le da la dirección exacta a donde él estaba y le dice que lo mande a traer, que él le va a decir lo que es necesario que él haga. Oiga, Hechos capítulo 10 versículo 6, ahí dice que le dice, oiga, el ángel, que él le va a decir lo que es necesario que haga. Los apóstoles son los indicados de decirle a todo el mundo lo que es necesario hacer. Bendito para alcanzar Jesús, la vida eterna. Aquí está escrito. Ellos ya están descansando, pero sus escritos están vigentes. Están vigentes los escritos. Entonces, y dice que llegó el apóstol Pedro donde estaba Cornelio y viene Cornelio y se le arrodilla y le dice: no, levántate porque yo soy hombre igual que tú. Y comienza a explicarle Cornelio la visión. Entonces comenzó a explicarle el apóstol Pedro también. Ahora veo, le dice que el Señor no hace acepción de personas. ¿Por qué le dijo esas palabras? Porque durante no había venido la gracia, un gentil y un judío. El judío era abominable acercarse o entrar en una casa de un gentil. Pero como el Señor vino a quitar esa pared, bendito Jesús. Oiga, el Señor llama a los gentiles para su nombre. Amén. Oiga, ahí está en el capítulo 10 de los Hechos, ahí está, es grande la lectura. Pero dice que comienza a explicarle a Cornelio, a sus amigos, y a sus amigos íntimos y a los demás vecinos. Dice que no había terminado de explicarle cuando se derramó el Espíritu Santo sobre Cornelio, su familia y los amigos íntimos de él. Oiga, fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48. Ahí está. Dice que les mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que los pecados les fueran perdonados.
Y así, en aquel tiempo también la iglesia fue perseguida por causa de predicar el nombre. Fue perseguida, la persiguieron, los corrieron de Jerusalén una parte. Y dice que una parte salió huyendo, predicando, pero iban huyendo, pero iban predicando. No callaron. Dice que Felipe descendió a Samaria y comenzó a predicar en Samaria, pero en Samaria estaba un brujo. Estaba Simón el mago, y él dice que tenía entretenida a toda la gente, porque la gente decía, este es el gran poder de Dios, decía la gente. Pensaban que aquel hombre hablaba de parte de Dios, no sabían que era un brujo. Pero cuando llegó Felipe predicando el evangelio en Samaria, y el nombre de Jesucristo, dice que creyeron y se bautizaban hombres y mujeres. Cuando se dieron cuenta los apóstoles que estaban en Jerusalén, se dieron cuenta que en Samaria habían recibido la palabra del Señor. Dice que descendió Juan y el apóstol Pedro para imponer la mano sobre aquellos que no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bendito Dios. ¿Qué quiere decir? Que toda la gente que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, los pecados ya le habían sido perdonados. Aquella gente estaba apta para que el Espíritu Santo viniera a reposar en ellos. Y los apóstoles llegaron, impusieron las manos y la gente recibió el Espíritu Santo. Entonces, tenemos muchos ejemplos. También en el capítulo 19 de los Hechos, dice que el apóstol Pablo llegó a Éfeso. Mientras que Apolo no se encontraba en ese lugar, pero encontró a unos seguidores de Apolo. ¿Quién era Apolo? Nosotros sabemos que las escrituras dicen que Apolo era un hombre elocuente y poderoso en las sagradas escrituras, pero andaba extraviado. Así puede andar mucha gente hoy en día. Son elocuentes y poderosos en las sagradas escrituras, pero pueden andar extraviados. No están en el camino verdadero. ¿Por qué? Porque dice que el apóstol Pablo les preguntó a aquellos 12 hombres y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y entonces les dijo Pablo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y el apóstol Pablo les dice, Juan predicó, pero diciendo a la gente, oiga, ¿qué les decía? Él predicó el arrepentimiento, diciendo a la gente que creyeran el que venía después de él. Esto él le dijo en Jesús. Oiga, o en otras palabras le dijo, ese bautismo que estás predicando no está vigente. Oiga, pero ¿quién le dijo eso? El apóstol Pablo. Y cuando él les explica exactamente a aquellos 12 hombres, dice que creyeron, entendieron y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bendito Dios. Así como Apolos también. Apolo fue otro hombre que lo tomó. ¿Quién fue el que lo tomó? Ananías. Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Lo oyeron predicar a Apolo, pero lo oyeron predicar el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan. Y lo llamaron aparte. Y le explicaron también. Y este hombre fue una pieza importante en el camino, en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque él también fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Así es, bendito Dios. Así como los seguidores de él. Iba extraviado él, así iban extraviados los seguidores. Pero la misericordia de Dios llegó a ellos, que les aclaró, les explicó por medio de sus siervos. Y ellos entendieron. Porque la misericordia de Dios llega al hombre y a la mujer. Porque Él es el que abre el entendimiento. Él es el que abre el entendimiento. De otra manera, yo le puedo explicar a otra persona, tal como manda la palabra,
pero va a quedar lo mismo. Así es. Si Dios no quiere. Porque la misericordia viene de allá arriba. Así El es. entendimiento lo abre el Señor Jesús. Sí, bendito Dios. ¿Cómo lo hizo con los discípulos de Él? Dice que les abrió el entendimiento, Lucas 24:45. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Así es, bendito Entonces, Jesús. tenemos muchos testigos, muchos testimonios, cómo efectuaron ellos el bautismo en el nombre de Jesús. Hoy en la gracia, para Israel y para los gentiles es el mismo. Amén. ¿Por qué? Porque de los dos pueblos el Señor ha hecho uno. Pero sí, Israel tiene que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús, igual que el gentil. La palabra gentil quiere decir pagano. Necesita bautizarse en el nombre del Señor Jesús para que los pecados les sean perdonados. Entonces, mis hermanos están conscientes que van a las aguas y hoy este día queda el viejo hombre y queda la antigua mujer y salen nuevas criaturas. Pero no termina ahí. El apóstol Pedro da una enseñanza en la primera carta, capítulo 3, versículo 21, y trae a memoria el bautismo que sucedió de Noé, el bautismo que sucedió allá en el de Moisés, que pasaron el mar bajo las aguas. Pero dice él, y el bautismo que corresponde a esto se toma en cuenta. El apóstol Pedro dice, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Esa lucha va a continuar en mis hermanos como en nosotros estamos hoy en día. La lucha contra los deseos de la carne. Tenemos que luchar contra los deseos de la carne, porque el apóstol Pablo dice claramente a la iglesia que estaba en Roma, si vivís conforme a la carne, moriréis. Vamos a morir si nosotros continuamos viviendo o haciendo las obras de la carne. Pero si hacemos las obras del Espíritu, vamos a vivir. ¿Qué quiere decir? Si obedecemos a Dios, si obedecemos al Espíritu Santo, porque Él es Dios. Así dice Juan 24. ¿Así es? No, Juan 4:24. Oiga, Dios es espíritu. Así es, Juan Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así Entonces, es, hermanos, bendito Jesús. esta es una reflexión para que nosotros, para que reflexionemos, para aquellos que no han sido bautizados todavía, Es verdad, para eso. para que todavía se preparen, porque está la oportunidad. Mientras hay vida y esperanza. Sí, los que no han recibido al Señor también tomen algún día una decisión de recibir al Señor y caminar en este camino estrecho. El Señor Jesús les bendiga a todos. Amén, bendito Dios. Bien, hermano.